Esta Ya, ok, listo. conferencia comenzará a grabarse. Ya, ok, listo. Entonces, a ver, voy a tratar de... Ya, ok. Entonces, vamos a comenzar. Gracias, Humberto, por la presentación. Vamos a ver un poco sobre redacción de la discusión de un artículo científico. En realidad, esto es más que nada un poco... Es un tema relativamente corto, pero es importante. Es un poco difícil tratar de darles específicamente cómo escribir una discusión porque mucho va a depender del artículo que se esté redactando. Sin embargo, el objetivo de estas diapositivas y de esta presentación es darles algunas recomendaciones generales que siempre tienen que tener en cuenta al momento de redactar una discusión, pero sí considerar que cada discusión es diferente y va a depender mucho de lo que quieren hablar y del tema del artículo científico per se. ¿Ya? Si es que en algún momento se pierde la señal o algo similar, me avisan, me cortan con el audio para poder retomar algo, ¿ya? Al final igual va a haber una pequeña sección para ver algunas preguntas extras. Bueno, esos son mis potenciales conflictos de interés, mis filiaciones, no tengo ningún financiamiento de la empresa privada. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Hablar un poco sobre generalidades de la discusión, qué es, cómo se come, de dónde sale y algunas recomendaciones generales sobre la discusión per se. Y en base a la estructura principal de de la discusión, vamos a hablar específicamente de las secciones principales de esta, que vamos a ver qué es lo que se tiene que escribir en el primer párrafo, qué se tiene que escribir en el contenido per se de la discusión, qué se escribe en el penúltimo párrafo y en el último párrafo de conclusiones. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la discusión va a ser la última sección del artículo desde un punto de vista que primero va la introducción, luego métodos, resultados y discusión. Sin embargo, lo que se suele hacer es que sea la tercera sección en redactar el artículo. ¿Por qué? Porque lo primero que se redacta normalmente va a ser la metodología, porque es algo que ya viene estructurado desde el protocolo del trabajo de investigación. Luego, en segundo lugar, se redactan los resultados, porque es lo primero que se obtiene una vez de que se hace todo el análisis estadístico y demás. Y una vez que se tienen los resultados, la tercera parte es armar la discusión y redactarla. Y luego finalmente tú terminas redactando la introducción. ¿Por qué la introducción al final? Porque la introducción es básicamente tu carta de presentación de todo el artículo. Y ahí vas a poner justamente de todo lo que tú quieres hablar y de lo que trata el artículo per se antes de presentar. Por eso normalmente, generalmente la redacción de la discusión se hace luego de de la sección de resultados, antes de la introducción. Tener en cuenta que la discusión a veces consideran de que tiene que ser 20 hojas, 30 hojas. No necesariamente así. No tiene que ser ni muy corta ni muy extensa. No hay un punto de corte para poder decir si tanta cantidad de párrafos tiene que haber en la discusión, pero sí es importante tener en cuenta que unos 7, 8, hasta 10 algunos párrafos podrían ser algo entendibles. Como nuevamente les menciono, va a depender mucho del tema que se quiere abordar en la discusión y del artículo per se, ¿no? Si es que es un tema un poco más complejo, si es que tienes muchos resultados, si es que es un tema bastante amplio que se tiene que abordar, entonces obviamente vas a tener un poco más cantidad de párrafos en comparación con otros temas de repente un poco más sencillos o con menos cantidad de resultados. Tener en cuenta que la discusión siempre va a tener que girar en torno al tema de investigación, a tu pregunta de investigación principal. Tratar de evitar irse por las ramas, ¿no? Igual, la discusión sirve para irse un poco por las ramas, pero no hay que ser tan exagerados con ese ámbito. Lo importante de la discusión que tienen que tener en cuenta es que va a servir para poder darle un contexto local y externo a los resultados. ¿Qué significa? Tú en los resultados, tú vas a señalar específicamente qué es lo que has encontrado en tu muestra de estudio, pero no puedes darle una explicación a esos resultados. Entonces, justamente en la discusión vas a tener que darle una explicación de por qué podrías haber encontrado esos resultados en tu estudio.
bajo un contexto local, ¿no? De repente especificando un poco mejor a tu población, dar algo del contexto en cómo, en el contexto social, el contexto económico, contexto político en el que se ha desarrollado la investigación. Entonces, tratar de darle una explicación un poco más profunda. Pero adicionalmente también tienes que darle un contexto externo, es decir, comparar con otros estudios de otras partes del mundo o estudios previos o los antecedentes mismos del resultado. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Darle un contexto local, pero también un contexto externo, ¿no? ¿Qué es lo que han encontrado otras personas anteriormente? También la discusión va a servir para darle la utilidad a los resultados. Es una buena sección para, o es la sección justamente para darles esa, esa utilidad que le puedes dar a los resultados. Entonces, tú vas a obtener una cierta cantidad de resultados y tú vas a decir, estos resultados son útiles por tal, tal motivo, o me sirven para tal, tal motivo. Para tomar decisiones en salud, para poder planificar nuevas intervenciones, para poder proponer nuevas políticas sanitarias o etcétera, ¿no? Obviamente el salto de cómo hacer de un trabajo de investigación a políticas sanitarias es un poco más complejo, pero hay que tratar de darle algún cierto grado de utilidad a los resultados finalmente. También sirve para poder plantear nuevas hipótesis de estudio. La idea es de que todo lo que tú hablas sea en base a tus resultados. Sin embargo, en algún momento vas a tener que ser especulativo, es decir, que tienes que decir, ¿no? Esto hemos encontrado por tal motivo y nosotros creemos que podría ser de esta manera, ¿no? Entonces, esa parte de nosotros creemos o nosotros suponemos que podría ser así, esa parte es la parte de especulación. Adicionalmente, podrías decir, nosotros creemos que esto podría ser diferente en otra población con tales características, ¿no? Entonces, ya ahí estás planificando o estás proponiendo nuevas hipótesis o nuevas preguntas de investigación que se tienen que responder posteriormente en otros estudios. Adicionalmente, con la discusión tienes que tener en cuenta de ser autocríticos. ¿Qué significa eso? De que al momento de redactar la discusión tienes que ser lo más objetivo posible. Tratar de no llevarte por tus sentimientos. O sea, chévere, has hecho un trabajo de investigación, te has demorado, no sé, meses, un año en hacerlo y es prácticamente tu hijo, pero no hay que ser tan amorosos con los hijos. O sea, hay que dejarlos volar y adicionalmente hay que ser objetivos, ¿no? Si es que hay que tomar en cuenta sus limitaciones, hay que tomar en cuenta las partes malas que hemos hecho, las partes no tan adecuadas que hemos hecho. Entonces, esta parte va a ser importante también. Algo que sí tienen que tener en cuenta es esta frase que encontré por ahí en un libro que mencionaba, en una buena discusión se discute, no se recapitulan los resultados. La discusión no me va a servir para nuevamente hablar sobre los resultados o nuevamente mencionar a los resultados que he encontrado. La idea es discutir los resultados que yo he encontrado en base a lo que acabo de explicarles. Ser lo menos numérico posible, porque generalmente resultados es full números, porcentaje, media, mediana, razón de prevalencia, riesgo relativo, intervalo de confianza, valor P. En el caso de la discusión es todo lo contrario, es ser lo menos numérico posible, si es que lo amerita, ¿no? Luego, esto me pareció muy importante al momento de redactar cualquier cosa, sobre todo la parte de la discusión y de la introducción. Específicamente en la discusión, normalmente se discuten, como les dije, los resultados. Y a veces, o bueno, muchas veces, en los artículos no solamente tienes un resultado principal que responde a tu pregunta principal de estudio, sí, pero adicionalmente tienes otros resultados secundarios que giran en torno a tu pregunta de investigación. Entonces, tienes una cierta cantidad de resultados, digamos que 4 o 5 resultados, o grupo de resultados que giran en torno a un mismo tema. Y podrías considerar a cada ese grupo de resultados una idea en específico. Y esa idea se podría convertir en un párrafo de tu discusión. Entonces, inicialmente tú tienes que ordenar todos tus resultados, o sea, ver tus resultados y ordenarlos en un orden lógico, que siga alguna estructura lógica, sea una estructura cronológica o sea una estructura de importancia de repente. Entonces, lo primero que les recomiendo es ordenar sus resultados y ver en base a ese orden, ver qué resultados se van a discutir. Idealmente son todos, o al menos los más importantes.
Y por cada uno de esos resultados armar una idea y esa cada una de esas ideas es armar un párrafo de tu sección de discusión. Y tener en cuenta que un párrafo, tienen que tener en cuenta que normalmente está formado por 3, 4, 5, hasta 6 oraciones de manera exagerada. Y tienen que tener en cuenta que una oración, al menos desde el punto de vista de la redacción científica, normalmente tiene que estar escrito en una voz activa. ¿Qué significa? Que es primero sujeto, verbo y predicado, en ese orden. Primero el sujeto, luego el verbo y luego el predicado. Y que las oraciones tienen que ser breves. No vas a dedicarte 4 líneas para armar solamente una oración. Una oración es sujeto, verbo, predicado, y con esto solamente te bastaría una línea o hasta 2 líneas máximo en tu documento de Word para armarlo. Si es que tu oración tiene más de 2, 3, 4, 5 líneas, eso ya no es una oración. eh, y revísala bien y probablemente de ahí salgan 2 o 3 oraciones. Así que tener en cuenta eso. Son pequeñas sugerencias. Esta, esta sección, esta imagen me pareció interesante para tener en cuenta, que es una estructura general de la discusión. La primera parte de la discusión siempre va a ser un párrafo que es como que el resumen de resultados o una recapitulación de los resultados, entre comillas, que ahorita lo vamos a ver. Luego está el cuerpo de los resultados, que básicamente es por cada párrafo, por cada resultado, por cada grupo de resultados vas a tener un párrafo diferente, que en este caso lo mencionan que tienen que ir en un orden, en una secuencia lógica. ¿En qué secuencia? Digamos que en un orden lógico científico o en una secuencia de importante a menos importante. Luego, luego que se ha discutido todos los resultados, al final se habla sobre las limitaciones del estudio, sobre las fortalezas del estudio y cierras toda la sección en conclusiones. Entonces vamos a ver cada una de esas partes. La primera parte el primer párrafo es hablar sobre los resultados principales. Lo que mencionan acá es importante y siempre tienen que tener en cuenta. A veces muchos de nosotros pecamos en que en el primer párrafo nos enfocamos en hacer un resumen de los resultados. Es decir, nosotros hemos encontrado en este estudio tal, 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 tal. Y simplemente nos limitamos a hacer un resumen de todos los resultados. Eso no es del todo correcto bien. No es del todo correcto, no es del todo momento correcto. Eh, Al contrario, se debería presentar los principios, relaciones y generalización de resultados. Es decir, tratar de darle y comenzar a darle el contexto a tus resultados principales y generalmente girar en torno a los resultados principales. Entonces, lo importante es enfocarse en el problema principal a investigar, es decir, tu pregunta de investigación, cómo los resultados contribuyen a responder finalmente esta pregunta de investigación y qué es lo más novedoso, qué es lo más importante que pueden aportar tus resultados. Por ejemplo, esto lo saqué de un artículo relativamente reciente. Y comienzan, por ejemplo, en este caso no es un párrafo, utilizan 2 párrafos, pero se entiende la idea de que puede ser 1 o 2 párrafos normalmente. Ellos comienzan, por ejemplo, con una oración que habla sobre el problema de la obesidad en Latinoamérica, en los Andes de Latinoamérica. Es el problema, que es lo que han querido investigar. Luego te dan un breve resumen de sus resultados principales, qué es lo que han encontrado, y luego te hablan sobre cuál es la utilidad de esos resultados de manera general y qué es lo que aporta al conocimiento y cómo se puede utilizar. Entonces, la idea de este primer párrafo es como tu carta de presentación para poder vender tus resultados finalmente. Entonces, tú ya tengo un problema, qué es lo que he encontrado y cómo lo que he encontrado puede aportar a responder a ese problema y qué es lo nuevo que se aporta. Entonces podrían seguir esa estructura de manera general para su primer párrafo de la discusión, que es bastante útil. Luego, una vez que ya tienes tu primer párrafo digamos, entre comillas, introducción a tu discusión, los subsiguientes párrafos son justamente de la discusión per se, de la discusión de tus resultados.
Antes de poder redactar eso, como les había mencionado, es ordenar las ideas. Por cada resultado, por cada grupo de resultados, tener una idea y por cada idea tener un párrafo. Y tener en cuenta que eh, cada una de estas ideas las tienen que contrastar con antecedentes o con estudios previos que ya se hayan hecho. Entonces, para poder contrastar con estudios previos, se tiene que hacer una revisión, en el mejor de los casos, sistemática de la literatura. Sí. De nada me sirve solamente discutir mis resultados con los estudios que yo he encontrado en, en Latinoamérica, o por latinoamericanos, porque eso significaría que estaría sesgando mi discusión solamente a cierto grupo de estudios, o solamente los estudios que yo he encontrado en español. Eso estaría sesgando demasiado mi discusión. Entonces, lo que yo tengo que hacer, en el mejor de los casos, es hacer una revisión sistemática de la literatura y poder encontrar todos los antecedentes de importancia que responden a la misma pregunta de investigación o a preguntas similares de investigación que la mía. Entonces, normalmente la estructura de cada párrafo que discute un resultado eh, involucra estas tres secciones, ¿no? Primero, mencionar qué es lo que se ha encontrado de manera muy sencilla. No es mencionar nuevamente el número, sino es mencionar la interpretación de eso. O sea, si hemos encontrado, por ejemplo, una alta tasa, no sé, un 60% de adultos de adultos de un hospital son obesos. Entonces hemos encontrado, no vamos a poner, hemos encontrado que el 60% de adultos de un hospital son obesos, sino en la discusión sería mencionar más de la mitad de los adultos que se han encuestado en este estudio tienen obesidad, ¿no? Algo así. Tratar de no ser tan numérico, sino de darle una interpretación diferente. Eh, y una vez que hemos encontrado eso, redactar lo que hemos encontrado es mencionar qué tan similar o qué tan diferente es a los antecedentes que ya hemos buscado. Entonces mencionamos, esto es similar a o esto es diferente a, y luego en la segunda sección mencionar por qué es diferente. Es decir, darle un contexto, darle una justificación. En la segunda parte de cuando mencionamos es similar a o es diferente a, en el mejor de los casos es mencionar no necesariamente al autor, pero sí a la población de estudio, ¿no? Entonces, si es que nuestra población de estudio que hemos encontrado es en un hospital de Lima, eh, y lo estamos comparando con otro estudio que evaluó adultos mayores de un hospital de, no sé, Irán, entonces tenemos que mencionar, ¿no? Esto es diferente a lo mencionado o a lo encontrado, o esto es mayor, o esto es, claro, esta prevalencia es mayor a lo encontrado o a lo reportado por otro estudio que en Irán, que incluye pacientes hospitalizados en 10 hospitales, ¿no? Algo así. Entonces, tratar de ser un poco específicos con respecto a la población de estudio, porque eso sí valdría la pena en la mención. Y en la tercera parte lo que les mencionaba es darle un contexto, ¿no? Es darle una justificación. ¿Por qué podrían ser diferentes o por qué podrían ser similares? Y acá se utiliza justamente darle el contexto en que se está desarrollando nuestro estudio, ¿no? Probablemente acá en Perú las características sociodemográficas son diferentes y por eso se han encontrado mayor prevalencia de obesidad en comparación con otros países de otras partes del mundo, ¿no? Entonces tratar de darles una justificación, pero una justificación que sea lógica, ¿no? Como les mencionaba, es comparar y o criticar con los otros estudios, con los antecedentes que hemos encontrado. Criticar de una manera responsable, porque sería bueno también mencionar las debilidades o las bondades del estudio o de nuestro estudio en comparación con los antecedentes, ¿no? Y como les mencionaba, ¿no? Contextualizar, darle un contexto a mis estudios, a mis resultados. Yo he encontrado esto, chévere, pero estos resultados son dentro de un contexto específico que tengo que especificar. Eh, Tienen que tener en cuenta que la discusión siempre se va a basar en los resultados que ya han descrito previamente en la sección de resultados. La discusión no es para agregar nuevos resultados. Tengan que tener en cuenta eso. Si es que ustedes hablan sobre X resultados en la discusión, yo tengo que encontrar exactamente lo mismo en la sección de resultados. No puedo encontrar cosas diferentes. Mucho cuidado con eso.
Eh, Como les mencionaba, ¿no? Darle un contexto local y utilidad a los resultados. Tratar de contar una historia, ¿no? Tratar de contarle la historia al lector, qué es lo que quieres dar a conocer finalmente. También sirve para proponer nuevas hipótesis para evaluar a futuro, como les mencioné. En esas discrepancias o en esas similitudes, sobre todo en las discrepancias, podrían nacer nuevas hipótesis de estudio, que también sería o que también valdrían la pena mencionar. Y lo que les mencioné, hay que ser un equilibrio entre ser conservador y ser especulativo. Puedes proponer nuevas hipótesis, puedes darle un contexto a tu historia, y eso es ser algo especulativo, porque no estás seguro de todo eso. Pero también tienes que ser conservador con tus resultados. Es decir, no puede, o sea, si tu estudio está hecho en un hospital de Lima, no puedes decir que tu estudio representa a los hospitales del Perú, o que a pesar de que lo hayas hecho en el hospital más grande de Lima o del Perú. Entonces, digamos, el Revalgate, le llegan pacientes de todas partes. Pero tú no puedes especificar o contextualizar de que tus resultados son útiles para todo el Perú, porque no es correcto, porque tu muestra no es representativa. Entonces hay que ser un poco conservador con tus resultados, sobre todo al momento de extrapolar tus resultados. Si es que has encontrado tal cantidad de resultados en un hospital o en un grupo particular, tu extrapolación va a ser a ese grupo particular o a ese hospital. Tratar de extrapolarlo a otras poblaciones, a pesar de ser similares, no es del todo correcto. Entonces hay que ser conservador con eso. Muchas veces a veces pecamos por el hecho de decir de que sí, nuestro estudio puede ser representativo, que nuestro estudio se puede eh, aplicar en otros contextos con similares características. Muchas veces he visto eso y he escrito eso. Entonces, eh, tratar de no ser tratar de no volar tanto. Hay que ser conservador con nuestros resultados, porque justamente muchos son parte de las limitaciones. Bueno, esta imagen es muy similar a la anterior, lo que les mencionaba, ¿no? Yo tengo un conjunto de resultados, toda mi sección de resultados, y lo que les decía, tratar de desagregar mis resultados en un grupo de resultados que hablen cada uno de diferentes cosas. Y por cada grupo de resultados nace una discusión, o perdón, un párrafo de la discusión. Y este párrafo de la discusión tiene la relación con la literatura, algunas opiniones o especulaciones y finalmente cuál es el objetivo la conclusión de esos resultados, ¿no? Y la utilidad. Y así con cada una de las secciones de la discusión. Luego, una vez de que yo ya he hablado sobre toda la discusión, sobre todos mis resultados, el penúltimo párrafo de la discusión es hablar sobre las limitaciones y fortalezas del estudio. Eh, Acá, sobre todo, lo más importante es la parte de las limitaciones, porque va a decir mucho de los investigadores, de los autores, sobre su sección de limitaciones. Entonces, primero que tienen que tener en cuenta es que hay que ser sincero con las limitaciones. Hay que tratar de hacer una reflexión y una autocrítica a todo el proceso de investigación que hemos hecho, desde plantear el objetivo principal hasta la recolección de datos, el análisis, la población, la capacidad de extrapolar resultados, todo. Entonces tienen que reflexionar sobre todo el proceso de investigación y tratar de identificar qué han hecho mal o qué no han hecho de manera tal vez del todo correcta o qué es lo que se pudo haber hecho mejor. Eh, Tener en cuenta que la idea no es listar las limitaciones, o sea, no es decir, el estudio tiene las limitaciones tal, ¿no? Uno, tal limitación, dos, tal limitación, tres, tal limitación. No, sino es tratar de hacer una reflexión con cada una de esas limitaciones. Es decir, ya, tengo estas tres, cuatro limitaciones principales del estudio. Cada una de ellas, ¿cómo afecta o altera la interpretación de mis resultados? De repente, eh, no sé, digamos, eh, si es que el estudio está hecho en un hospital y solamente estoy considerando a los hospitalizados no sé, en el servicio de endocrinología y estoy viendo prevalencia de obesidad, probablemente la gran mayoría de esos pacientes tengan diabetes y la diabetes se correlaciona con la obesidad. Entonces, no sería del todo correcto
o decir que eh, todos los pacientes que estoy viendo en mi estudio van a ser representativos de los pacientes hospitalizados, porque estaría sobreestimando la prevalencia de obesidad. Entonces, tratar de ver esas cosas, ¿no? O sea, mi limitación es no haber abarcado a todos los pacientes de un hospital y por ende probablemente la prevalencia de la obesidad en mi estudio esté sobreestimada. Entonces, hay que ver esas, cómo afectan cada una de mis limitaciones a la interpretación finalmente de mis resultados que he presentado. Y adicionalmente también es importante a veces mencionar qué es lo que se hizo para poder evitar estas limitaciones al máximo, ¿no? O sea, obviamente es imposible hacer un estudio perfecto, pero sí se puede tomar algunas medidas para poder limitar las limitaciones, valga la redundancia, o limitar el efecto de estas limitaciones. Por ejemplo, si yo he hecho una revisión sistemática y solamente he abarcado 3 o 4 bases de datos, eh, y no he abarcado de repente literatura gris, entonces yo puedo decir de que, bueno, no estoy abarcando literatura gris, pero sí estoy considerando las principales bases de datos a nivel mundial y que los autores consideran que no alteraría mucho abarcar literatura gris porque solamente he incluido ensayos clínicos, ¿no? Entonces, algo así de esa manera, tratar de justificar tus limitaciones y cómo has tratado eh, que no afecten tanto tus resultados. Otra parte importante a veces la omiten, o a veces es otro párrafo incluso, es la parte de las fortalezas. Es las fortalezas del estudio en comparación con los principales antecedentes. Entonces, tú tienes un grupo de antecedentes que han tratado de responder la misma pregunta de investigación que tú, pero esos antecedentes también tienen limitaciones. La idea es tratar de resaltar las limitaciones de esos antecedentes y que esas limitaciones se conviertan en tus fortalezas, porque tú en teoría podrías haber evitado esas limitaciones. Hay que ser lo más objetivo posible, pero también justo, ¿no? O sea, el artículo es como tu hijo, pero también hay que tenerlo en cuenta de que tiene cosas malas, sus limitaciones, pero también tiene cosas buenas, sus fortalezas. Entonces hay que ser lo más objetivo posible y que no hay que dejarnos mucho llevar por las emociones en este caso. El último párrafo ya para finalizar es la sección de conclusiones, que tienen que tener en cuenta que la conclusión del estudio va a ser la respuesta al objetivo principal del estudio. Entonces, lo que normalmente sugieren es que el objetivo principal del estudio, el primer párrafo de tu discusión y el último párrafo de tu discusión, que son las conclusiones, tienen que hablar de lo mismo o tienen que girar en torno a lo mismo. Entonces, si es que en la conclusión del resumen, perdón, en el objetivo del estudio, perdón, yo estoy viendo prevalencia, quiero determinar prevalencia de obesidad. En la discusión, en la primera párrafo de discusión tengo que hablar sobre prevalencia de obesidad. Y en el último párrafo de la conclusión decir la prevalencia de obesidad es tanto o es alta, ¿no? En cierta población. Tener en cuenta que las conclusiones de tu estudio tienen que ser basados exclusivamente en los resultados. No puedes dar conclusiones sobre especulaciones. No puedes dar conclusiones sobre resultados no presentados en la sección de resultados. Y tiene que ser clara y concisa. Es decir, tiene que ser objetiva. No tiene que ir directo al grano, sin mucho rodeo. Y lo que le decía, ¿no? Concisa. Y podrías agregarle ahí tal vez una última oración o última oración generalmente sobre la utilidad de tus resultados, ¿no? O sea, esto cómo podría mejorar las cosas en torno a cierta característica del problema que estás evaluando, ¿no? Una pizca de utilidad o una pizca de futuros estudios, ¿no? ¿Qué es lo que se debería hacer a futuro? O qué es, sobre todo, utilidad generalmente. Mm, y eso creo que es todo. Sí, bueno, eso es todo. No sé si es que tienen alguna pregunta. Si desean, creo que pueden prender su micro. Chicos, ¿tienen alguna pregunta para el doctor? Si desean pueden prender su micro o también dejarlo en la caja de comentarios.
Christopher, yo quería hacer una consulta. Por ejemplo, en la discusión, como mencionaste, se hace una comparación, una crítica, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si en el trabajo que estoy realizando no tiene muchos trabajos similares, ¿no? Entonces, ¿cómo podría hacer la discusión si no hay trabajos parecidos al que yo estoy haciendo? Si es que no hay trabajos que ya han respondido tu pregunta de investigación previamente, tratar de relacionarlos con dos cosas, me imagino. Uno, con estudios que responden preguntas de investigación parecidas a la tuya. De repente, si es que tu pregunta de investigación es en adultos, hay otros estudios que lo hacen en niños. Entonces podría ser tratar de compararlos con eso, ¿no? Pero debes estar muy, muy seguro de que no hay estudios previos que no han respondido a tu pregunta de investigación. A veces es muy difícil que haya ese caso, por si acaso, pero si es que en todo caso sucede, tratar de hacerlo con estudios similares o con preguntas de investigación similares. Y si es que tampoco hay mucho de eso, entonces enfocarte en el contexto de los resultados. Tratar de contar un poco mejor la historia de en qué contexto se ha desarrollado este estudio. Entonces, si es que es tan nuevo como lo mencionas y que no se ha hecho en ninguna otra parte, mencionar, ¿no? Por qué no se ha hecho o qué es lo nuevo que está abarcando y específicamente qué es lo nuevo que aporta ese nuevo estudio. Ok, gracias, Christopher. ¿Alguien Ujú. tiene alguna otra pregunta para el doctor? Acá hay, Ya, a hay ver. dos preguntas, doctor. Sí, 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 sí. ¿las puede leer, doctor, o desea Sí, que se sí, las sí lea? las veo, sí las veo. ¿Qué pasa si los estudios son similares a mi tema pero presentan otros diseños? Claro, son parte de las diferencias. Entonces, si es que te responden a tu misma pregunta de investigación, entonces sí son válidos para la comparación. La idea es de que respondan una misma pregunta de investigación. Si son de otros diseños, entonces utilízalos como fortaleza o como debilidad de tu propio estudio. Entonces, si son otro diseño, por ejemplo, si son ensayos clínicos y tu estudio es observacional, entonces la limitación ahí va para ti, porque tu estudio es observacional y tiene todas las limitaciones de un estudio observacional en comparación con un estudio clínico. Pero si tu estudio de repente es un estudio de cortes y solamente hay estudios observacionales, entonces tú tienes la ventaja porque tu estudio es un estudio de cortes que hace un seguimiento a los pacientes o las personas. Entonces, tratar de justificar o darle ese contexto con respecto a la diferencia de los diseños de estudio. Alessandra pregunta cuáles serían las diferencias entre el primer y el último párrafo de la discusión. Es muy buena pregunta en realidad. La idea del primer párrafo es darle un contexto y presentar los resultados principales de tu estudio. En verdad son muy similares. La idea es de que el primer párrafo, como lo mencioné, hay que darle el objetivo del primer párrafo es dar un contexto y dar como que una utilidad y un problema a resolver de tus resultados principales. Y en tu conclusión es simplemente responder a tu pregunta de investigación con tus resultados principales, obviamente. Entonces, va a ser muy similar en muchos aspectos y a veces, incluso en algunos artículos, son casi iguales el primer párrafo con la conclusión. Tratar de diferenciarlos lo más que se pueda con lo que te mencioné, pero al fin y al cabo casi el mensaje final va a ser el mismo. O sea, en conclusiones, perdón, en la primer párrafo de la discusión, el mensaje final va a ser hablar sobre el resultado principal del estudio y en conclusión va a ser lo mismo. Así que la diferencia sería que en el primer párrafo de la discusión, tratar de darle un contexto, darle una justificación un poco más importante al problema del estudio, y es como que tu carta de presentación de toda la discusión. Y tu conclusión es básicamente tu conclusión, ¿no? La respuesta a tu pregunta de investigación principalmente. Christopher, aquí también hay otra duda referente a los párrafos los que siguen
o sea, el segundo, tercero, cuarto párrafo antes de lo que es limitaciones y conclusiones, ¿tienen un orden jerárquico? O sea, primero va el objetivo más resaltante o primero se empieza con el menos resaltante y se va al final. Lo que normalmente no hay un orden específico, como tú lo mencionas, pero a veces lo que se acostumbra es que, o sea, valdría la pena mencionar que se tiene que seguir algún orden. No necesariamente jerárquico, pero un orden. Puede ser un orden de, como tú lo mencionaste, ¿no? Desde el resultado más importante hasta el resultado menos importante que se ha encontrado. Sí, es un orden válido. Otro orden podría ser que cuentes una historia. Entonces, digamos que es un estudio relativamente largo, de varios años, o es un estudio un poco más complejo. Entonces, tratar de contar cómo se ha hecho todo el estudio desde el inicio, ¿no? Es un orden literal, digamos, cronológico, ¿no? O cuando ya se ve un poco cuando se ven un poco unos temas un poco más complejos, es darle un orden científico, ¿no? Desde lo más básico hasta lo más complejo. Eh, Hablar primero sobre resultados descriptivos y ya al final centrarte en los resultados más, con un análisis más complejo. Normalmente este último no se acostumbra mucho. Lo que más se acostumbra es que primero resultados los más importantes y al final los resultados menos importantes. Gracias, Christopher. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Como les dije, pueden prender su micrófono o escribirlo en la caja de comentarios. Sí. Tienen que tener en cuenta que esto de redacción científica es un poco de experiencia también. Es poco a poco se tiene que aprender. Acá les he dado como que algunos tips básicos, pero es poco a poco. Mientras más escriban, más van a aprender a escribir para artículos científicos. Ahí a Humberto le pasé algunos documentos que de repente los podría compartir con ustedes, que son bastante útiles. Hay dos artículos que sí son buenos, que te dicen cómo escribir la discusión. Y hay un libro que te dice todo sobre redacción científica, que es bastante útil ese libro. Sí, Christopher, justo eso ya le proporciona a la directora CBPC. Ella, chicos, ella maneja esa información ahorita para mejor organización, así que si necesitan esa información, se lo pueden solicitar, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, creo que no hay más preguntas, chicos. Ahorita acaba de avisar la directora de CBPC que lo va a subir las diapositivas, bueno, el material que nos va a proporcionar el doctor con los certificados también. Bueno, creo que no hay más preguntas. Christopher, de verdad, muchas gracias por la exposición y por resolver nuestras dudas que hemos tenido también hoy día. Esperemos que se vuelva a repetir, que nos puedas apoyar en otra oportunidad también. Y de verdad, Sí, muchas gracias. sí, cuando quieran, no se preocupen. Dale.